tal? Bienvenidos a Conversaciones Peligrosas. Yo soy Eric Gassman, gracias por estar con nosotros. Emocionado de este segundo episodio. Para la gente que nos observó en el primero, muchas gracias. Recuerden que estamos en Canal 2, domingos a las 6 de la tarde. Este programa lo pueden también observar en el canal de Exa FM Costa Rica en YouTube. En vivo también estrenamos los domingos a las 6 de la tarde. Y además, a partir de la siguiente semana, este episodio también ya está colgado en Spotify y en todas las plataformas para escuchar podcast, para que no se pierdan ninguno de los episodios. La semana pasada nos tocó hablar de música, esta semana nos toca hablar de fútbol y específicamente de fútbol femenino, y se encuentra conmigo una gran amiga, Paola Alvarado. Ella es exfutbolista, ex seleccionada nacional, y está con nosotros para conversar aquí cosas interesantes. Pau, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchísimo gusto, de verdad muchas gracias a todos por de una vez estar enfocados con vos, y realmente emocionada de hablar un poquito sobre el fútbol femenino y cómo podemos mejorar, que es lo que siempre me gusta. Yo creo que estamos en una etapa muy importante para el fútbol femenino. Yo creo que como nunca acá en el país hemos tenido la visualización que hay actualmente. Hace un par de torneos creo que fue como el despegar, fue el boom, donde tuvimos incluso una final con estadio lleno, con un montón de gente afuera que se quedó, recuerdo, sin entrada. Tal vez el tema de la pandemia llegó como a bloquear un toquecito el tema del auge que estaba teniendo el fútbol femenino en cuanto a público. Sin embargo, bueno, el hecho de que se hayan sumado ya algunos canales nacionales que transmiten el deporte, o sea, los partidos como tal, que eso antes no se hacía, creo que estamos en un buen momento, ¿verdad?, para el fútbol femenino. Sí, estamos en un buen momento, y no solamente a nivel nacional, sino que es a nivel mundial, ¿verdad? Yo creo que la FIFA con el nuevo reglamento de que todos los equipos de primera división tienen que tener por lo menos algo de fútbol femenino, ¿verdad? No se está exigiendo que sea un equipo profesional. Eso ha hecho que a nivel mundial el fútbol femenino se haya tenido que poner en el juego, ¿verdad? Entonces, empezando por ahí, yo creo que es un empuje bastante fuerte. Yo creo que también los ticos hemos entendido que el fútbol femenino, más que ser una tendencia, es algo que apasiona, y es algo que nosotros tenemos que entender como un negocio. Hace un par de torneos, como lo dijiste, haber estado en el estadio de la liga, puso a todos con los pelos de punta. A todas las exjugadoras que estuvimos ahí, lloramos, nos dieron ataques de ansiedad, nos dieron esas ganas de volver a jugar. Pero bueno, realmente las que están ahorita son las que tienen que estar, y lo están haciendo extremadamente bien. Y como vos lo decís, la pandemia, lejos de, creo yo, ¿verdad?, lejos de opacar el fútbol femenino, hizo que se hicieran las cosas bien y que la gente estuviera más enfocado. Vemos transmisiones de Facebook siguiendo el fútbol femenino, pidiendo más apoyo. Entonces creo que lo han manejado bien, ¿verdad? Eso sí, esperemos que cuando pueda haber público otra vez, nos acerquemos nosotros, que son los que realmente importan, y que las chicas sigan haciendo lo que están haciendo, que es entrenar y trabajar profesionalmente. Estoy seguro que sí. Bueno, vos tuviste la oportunidad de jugar en Saprissa, estuviste en la selección nacional. Actualmente estás estudiando tema de negocios del fútbol. Correcto. Ajá. Estabas incluso esto estaba relacionado corregime porque no me acuerdo, hace mucho que me lo contaste, con FIFA en Europa. Es un curso que te ayuda como a involucrarte más en el tema fútbol a nivel de negocio. Bueno, básicamente, como vos lo decís, soy exjugadora nacional, estuve con el Deportivo Saprissa, con San José, selecciones en U20, mayor, preolímpicas. Logré ir al Mundial Sub-20 en Alemania, que fue la primera selección Sub-20 que pudimos asistir a una justa de estas, que fue realmente interesantísimo y una de las experiencias más enriquecedoras para mí, no solamente en lo futbolístico, sino también en lo personal. Y bueno, me alejé del fútbol, que ahí luego lo vamos a estar hablando un poquito, pero estos últimos 2 años decidí volver a entrar al fútbol femenino y tratar de buscar opciones para poder mejorar, ¿verdad? Y sucedió, o se me creó la oportunidad de poder estudiar en esta maestría que se llama The Football Business Academy, que tiene uniones con un montón de equipos a nivel internacional. Además tiene uniones con el Comité Olímpico, tiene uniones con la FIFA. Entonces es súper interesante, y lo que te había comentado, las oportunidades para las mujeres
están ahí, es que nosotros tenemos que llegar a buscarlas. Ellos lograron darme una beca por el liderazgo que tenía y por las ganas que tenía de transformar. Entonces, por ahí estamos y se crea el proyecto que de igual manera ahí los invito a todos a escuchar, que va a ser el proyecto de un podcast con un norteamericano que se llama La Tica y el Gringo, Talking About Football, y la idea es buscar estas cosas que necesitamos para poder mejorar el área de CONCACAF en fútbol femenino y fútbol masculino. O sea, vos autorizada para contarnos mucho de lo que vamos a hablar hoy. A ver, cuando vos estabas propiamente como jugadora, yo creo que de acá el fútbol femenino era casi que los mal llamados deportes pequeños, ¿verdad? Era una disciplina que no se tomaba tan en serio, era muy amateur en el sentido de que se arrastraba, era gente que luchaba por sacar el deporte adelante sin paga. Bueno, evidentemente el tema de los salarios a nivel de fútbol femenino en ese entonces no existía, y sin embargo, a pesar de que el fútbol femenino existe desde hace muchísimos años, no había tenido como la oportunidad de crecer lo que ha crecido ahorita. ¿Qué diferencia ves vos o qué es lo que ha pasado de la época en la que vos jugabas, que era casi, ¿verdad?, por amor, por pasión, ahora que sí se está como profesionalizando un poquito más? Sí, y yo creo que esto lo hemos dicho y lo he escuchado por absolutamente todos los medios que somos jugadoras o exjugadoras que hemos dicho, es que antes no teníamos el apoyo, pero la gente tal vez puede pensar, oye, es que es solamente el apoyo económico, pero no, era el apoyo familiar, era el apoyo de las organizaciones, no teníamos dónde entrenar, uniformes extremadamente grandes que nosotros teníamos que cortar o arrollar, ¿verdad? Uniformes masculinos eran. Exacto, nosotros, nunca se me va a acordar, nunca se me va a olvidar un torneo o un amistoso que tuvimos con una universidad de Estados Unidos en el antiguo Estadio Nacional, y que don Ricardo Rodríguez, el entrenador de ese momento, nos entrega los uniformes de Italia 90. Exacto, y eso era 2007, ¿verdad? Y yo con los uniformes de Italia 90, y para mí era un honor, ¿verdad? Tener el uniforme de jugador de Italia 90, pero me llevan las camisetas por las rodillas, ¿verdad? Y los pantalones mejor ni lo digo. Entonces, ¿cómo nosotros íbamos a jugar contra una universidad nivel 2? O sea, ni siquiera era un equipo de primera división o algo así, con los uniformes realmente hechos a la medida para ellos, bolas, hidratante, cuerpo técnico, y nosotros con los uniformes de Italia 90, pero bueno, ahí estuvimos. Pero creo que realmente el cambio viene con el Mundial Sub-17 que hubo aquí en Costa Rica. La gente se dio cuenta que hay talento, ¿verdad? Gloriana Villalobos juega. Bueno, Gloriana Villalobos tenía 2 años de estar jugando y un nivel espectacular, ¿verdad? Entonces, por lo menos hubo esa visualización. Antes, hace 10, 15 años, los derechos los tenía Canal 13, pero vos no veías ningún partido. Entonces, nadie podía transmitir los partidos, pero tampoco querían transmitirlos. Entonces, era sumamente complicado. Creo que también hubo una transformación a nivel mundial, que fue el Mundial en Francia, que también diferentes plataformas pasaron los partidos, y eso hace que la gente diga, mira, las mujeres sabemos patear la bola, y qué fuerte, ¿verdad? Pero sabemos más que eso, sabemos hacer una chilena, sabemos jugar igual o mejor que algunos en el fútbol masculino. A ver, yo he visto cosas en el fútbol femenino que no tienen nada que envidiarle al fútbol masculino, a pesar de que mucha gente lo ha descalificado durante muchos años, pero creo que también eso ha sido importante. Creo que también, a ver, el fútbol vive de figuras, el fútbol vive de momentos. Vos bien lo decís, el Mundial Sub-17 que se realiza acá en nuestro país, que si no estoy mal fue en el 2012, 2013, por ahí, ¿verdad? Fue sí. En el 2014. 14. Por ahí, sí, se me escapa exactamente 2014. la fecha. 2014. Que incluso, bueno, se hace aquí, Costa Rica no clasifica ni siquiera a la segunda ronda, pero me acuerdo los partidos llenos. Se da la oportunidad, gracias al Mundial de Fútbol Femenino, de hacer el remozado estadio de Edgardo Altodano, que se toma como estadio mundialista. O sea, fue todo un hito tener, digamos, el Mundial de Fútbol más pequeño, porque es el Sub-17, en la rama femenina, y te transforma. Eso transforma, y no solamente eso, sino que nos damos a conocer como país
Y es por esto que el próximo año vamos a tener un Mundial Sub-20, o sea, es un Mundial juvenil donde realmente ya vienen jugadoras consagradas. El año pasado, ¿verdad? El año pasado iba a ser en conjunto Panamá, pero Panamá se retira y ya vienen jugadoras profesionales. O sea, estamos hablando de contratos realmente interesantes, jugadoras que viven del fútbol. Y yo creo que Costa Rica ha tenido que acoplarse a eso poco a poco. Que a ver, la Liga de Fútbol Femenino lleva bastante tiempo, pero creo que ahí es donde hemos ido fallando, ¿verdad? Donde las jugadoras todavía no tienen contratos profesionales, todavía hay equipos que no se han podido acoplar a diferentes reglas, pero ahí vamos. Tal vez si yo quiero ser un poquito más crítica, yo creo que ese ahí vamos ya se está haciendo tarde. Yo creo que ya tenemos que, nos estamos quedando un poquito atrás, pero también, si quiero hacer crítica también, vos decís, el estadio Edgardo Baltadano se arregló para la justa mundialista. ¿Cómo está el estado de ese estadio en este momento? Entonces no solamente es el fútbol femenino el que está fallando también lo que habíamos hablado fuera del podcast. El fútbol masculino tampoco nos está ayudando al deporte nacional, ¿verdad? Que ese es otro tema. Pero el fútbol femenino le da algo al país para que podamos gerenciar ciertas cosas y estamos fallando también. Entonces, qué complicado. Es un cúmulo de cosas. Yo quería empezar con los puntos positivos de todo esto del fútbol femenino, porque creo que han sido muchas cosas en poco tiempo, en pocos años. Ver, por ejemplo, que equipos como Saprissa o la Liga anuncien en sus redes sociales los fichajes, que se hable propiamente de patrocinadores exclusivos del equipo femenino que no tienen nada que ver con el equipo masculino, campeonatos o celebraciones de campeonatos como debe ser en el estadio, porque esa era otra, ¿verdad? Antes se tenía el equipo femenino de X, Y, Z equipo y no jugaba en el estadio donde juega el masculino, jugaba ya en la cancha de no sé dónde, que tal vez ni siquiera estaba adecuada para la práctica del fútbol profesional. O sea, se ha avanzado en ciertas cosas, lo que pasa es que a eso iba justamente. Yo creo que ya estamos llegando a un punto en el que sí, muy bonito lo que se está haciendo, pero nos estamos quedando en el avance. ¿Qué hace falta para dar un pasito más? O sea, para hablar ahora sí de contratos profesionales para las futbolistas, para que se trabaje el mercado de fútbol femenino como se trabaja el mercado del fútbol masculino. ¿Qué ingredientes nos están faltando aquí en la receta? Yo creo que lo que nos está haciendo falta es realmente ya tomar la liga femenina como debe ser, no solamente cumplir con las cosas mínimas que se tienen que hacer para tener una liga, ¿verdad? Yo creo que ya estamos en momento de empezar a pedir asegurar a todas las jugadoras como mínimo, que cada una tenga por lo menos un contrato donde le respalde la seguridad integral de la jugadora, ¿verdad? Estas cosas que empezamos a tener que cambiar. Y no solamente para ser crítico a nivel nacional, lo podemos ver a nivel internacional. Francia y Estados Unidos hace 5 o 10 años estaba muy cómodo, con contratos sencillos, que sí, hacían que las jugadoras pudieran ganar del fútbol, pero llevamos un par de años donde la liga inglesa, la española, está diciendo, un momento, ¿verdad? Nosotras también podemos hacerlo, y de un año para el otro simplemente pusieron en la mesa, se va a hacer de esta manera, el que pueda bien y el que no. Suena terrible, pero es lo que tenemos que empezar a hacer. Si empezamos a decir, no, es que tal vez aquel equipo no se pueda, tal vez aquí el equipo no se puede, no tengamos la facilidad de traer ciertas indumentarias, estadios, lo que sea, nunca vamos a avanzar. ¿Cómo lo puedo ver así? El Deportivo Saprissa estuvo muy cómodo durante 10, 15 años. Cuando yo jugaba en el Saprissa, éramos el único que entrenaba en el Ricardo Saprissa, pero ¿a qué hora? A las 9 de la noche, ¿verdad? Con la mitad de las luces, o en la gradería, éramos las únicas que le abríamos el partido al fútbol masculino. ¿En qué condiciones? Igual, sin poner una flor gigantesca, pero por lo menos se hacía algo. Hasta que llega la Liga Deportiva Alajuelense y dice, no, nosotras también podemos jugar en el estadio, nosotras también le podemos dar una indumentaria. Hizo que Heredia se despertara, hizo que Dima se sintiera más fuerte, y estamos viendo
igual equipos trayendo jugadoras del extranjero, Sporting, Dimas, el mismo Pocosí, que está bajo la tabla, trae jugadoras bastante interesantes, y eso hace que Saprissa tenga que traer jugadoras, eso hace que la liga tenga que traer jugadoras y el mercado se vea interesante. Bueno, hace poco pasó cuando la liga decide hacer el convenio con el equipo de Codea Alajuela, que se mueve un poco el mercado, ¿verdad? De pronto Saprissa era el que dominaba porque era el que tenía todas las mejores jugadoras, porque era el equipo más llamativo en su momento, y de pronto viene Alajuela y le roba 3/4 partes de su equipo titular. Heredia no tenía equipo, ven en un potencial en uno de los equipos más importantes en su momento, que era Moravia, y dicen, vamos por ellos, les vamos a poner nombre, les vamos a poner uniforme, les vamos a dar como, ahora sí forma un poquito al equipo. Sporting, que ya tenía un proyecto interesante de un equipo que todavía estaba en segunda división, pero que ya contaba con equipo de fútbol femenino, o sea, como que se avisparon, ¿verdad? Pero eso pasó en cuestión de 6 o un año. Claramente tiene toda una gestión y todo un estudio y demás, pero ocurrió cuando se dieron cuenta que había una parte del público costarricense que no se le estaba llegando. Y cuando se dieron cuenta que el fútbol femenino también puede ser un negocio, cuando se dieron cuenta que Gloriana Villalobos tiene un nombre, cuando Noelia Bermúdez tiene un nombre, cuando no sé, cuando Catherine Alvarado existe, y la inteligencia que tiene la Liga Deportiva Alajuelense para decir, ok, no solamente vamos a poner un equipo femenino, sino que vamos a traer a la estrella del fútbol femenino, y vamos a traer a la campeona de 5 o 6 campeonatos europeos, y se traen a Shirley Cruz, y se dan cuenta que Shirley Cruz no tenían que trabajar, ya la gente seguía a Shirley Cruz, sabía que realmente iba a mover el mercado. Y es ahí donde Saprissa entonces dice, bueno, vamos a abrir las puertas y vamos a invitar a la gente a llegar al estadio. Bueno, Sí. esa es otra, ¿verdad? Yo creo que lo que decimos ahora, el tema de la pandemia, choca un toque con lo que se estaba tratando de hacer, pero también eso es una parte que se debe trabajar, porque hasta cierto punto lo que hacían era abrir las puertas del estadio, ¿verdad? Claro, pero la liga fue más inteligente y dijo, no, ellas valen. Exacto. Cobremos entrada. Y entonces la gente dijo, o sea, empezamos a jugar otra vez con el fútbol, con el negocio, que tal vez uno dice, se están aprovechando la ocasión. Bueno, pero eso es un negocio. Hay que dejar de pensar de que el fútbol femenino y el fútbol masculino es diferente. No, son dos cosas, o sea, que algo es mejor que el otro. No, al final los dos son un negocio y los dos tenemos que empezar a acaparar gente que nos pueda generar dinero. Suena terrible, pero es realmente cierto. Es que el fútbol es un negocio, no importa el género. Y bueno, o sea, no solamente eso, es lo que se recaude es para las jugadoras. Entonces se puede decir que ya la Liga Deportiva Alajuelense puede decir tiene la mayor cantidad de afición en fútbol femenino, y lo es, ¿verdad? Entonces, bueno, que Saprissa fue el pionero, sí, fue el pionero, pero que hay un equipo que lo está haciendo mejor, lo está haciendo mejor. Entonces es súper interesante, y como vos decís, las cosas buenas hay que decirlas. Una felicitación enorme al Club Sport Herediano y al Deportivo Saprissa, porque a nivel mundial son muy pocos los equipos que ponen a una mujer y a un hombre a presentar sus equipos, sus camisetas. Entonces significa que lo estamos haciendo bien. Ahí vamos. Ahí vamos. Eso es lo importante. Ahí vamos. Hay otra parte también que también es, yo creo que es digno de resaltar, que es que ya estamos también entrando en el tema del mercado de piernas como tal, porque ya los equipos están exportando futbolistas, ya tenemos no sé, futbolistas como Priscila Chinchilla, por ejemplo, que está allá en Europa, se ha exportado alguna cantidad importante de futbolistas. Priscila, Melissa, en ese momento Stephanie Blanco. Bueno, Melissa que está, acaba de llegar igual a algunos equipos importantes de Francia. En Francia, tercera a la tabla. Se escuchan jugadoras que ya quieren ir a México. Sí, se hablaba de Valeria del Campo, bueno, Noelia que viene de España. Allá, por allá también estuvo... Daniela Cruz, Catherine Alvarado. La lateral de la liga, se me escapa el nombre. Lixi Rodríguez. Lixi Rodríguez, correcto. Exacto. Han habido jugadoras que han estado ahí, no con el peso de Shirley Cruz, pero bueno, hay que entenderlo. Shirley Cruz tiene
un peso sumamente fuerte y está jugando en una de las ligas más importantes. Wow, ganó Champions. Ganó Champions, que yo creo que antes de Shirley Cruz no había nadie, fútbol masculino y femenino, ¿verdad? No. Hasta después llega Keylor Navas, pero todavía yo creo que Shirley Cruz con es que a ver, para mí es todavía un poco más valioso el tema de Shirley, y te lo voy a decir por qué. Por las condiciones. Por supuesto. Porque es más complicado. Porque, bueno, fue primero porque era la mediocampista del equipo, o sea, lo podía a correr. Y capitana. Yo recuerdo haber visto por internet alguna de las finales de Champions que gana Shirley Cruz y ver el estadio lleno, porque es la final de la Champions femenina. Esa yo creo que también es parte de los hitos que tal vez a veces se nos olvidan. Y bueno, el hecho de que haya venido Chile a jugar una temporada acá con Alajuelense eso fue fenomenal. Suma y montones, ¿verdad? Suma, y yo creo que también fue una buena oportunidad para ella porque aunque ya está terminando su carrera, ¿verdad? En el sentido de que ya a nivel europeo no le daba las piernas, ¿verdad? Se fue para China, se vino acá, se vino a reencontrar otra vez con el país, ¿verdad? Porque se sentía como muy alejada y ella viene a aportar y ella dice al equipo de mis amores y él le crea identidad a la Liga Deportiva Alajuelense y no solamente le ayuda, como estábamos hablando, el tema del negocio, sino que le ayuda al equipo en sí, a recoger a toda esa gente que no creía más en el equipo de la Liga Deportiva Alajuelense. Y llega una persona como Shirley Cruz, como el Pato López, y dicen, yo amo a mi camiseta y yo voy a venir a jugar, no importa lo que sea, pero amo mis colores. Y no solamente es venir, es que se siente, ¿verdad? Vos ves donde cambia totalmente el camerino. Entonces es sumamente interesante lo que hizo la Liga. Invirtió para poder tener ahora el proyecto que tiene, que es para mí, aunque no es mi equipo al que sigo, para mí es el mejor proyecto de fútbol femenino que tiene en este momento el país. ¿Qué tiene que cambiar el fútbol femenino para seguir subiendo? Tiene que dejar de pensar en amateur. Creo que aunque algunas organizaciones ya están creyendo en el fútbol femenino, sigue habiendo actitudes, ¿verdad?, que a nivel profesional e internacional no se ven, ¿verdad? Un poquito mejor el manejo de redes sociales de las jugadoras, la forma de comunicarse, se nota cuando una jugadora no entrena, se nota cuando un equipo no está actuando profesionalmente, y sigo diciendo, copiar a los equipos buenos, y ser más sostenible. Vemos equipos que vienen actuando de una buena forma y de un momento a otro decae. Entonces eso no es un proyecto sostenible. Yo creo que el fútbol femenino tiene que empezar a creer de que puede llegar a ese paso que estamos hablando, ¿verdad? Y demostrar a la gente de la federación, a la gente de la liga femenina que ya estamos listos, ¿verdad? Y pídanos más contratos, pídanos más profesional, pero creo que va muy de la mano en la parte integral. No solamente es demen, sino rindan. Y en rindan no es correr los 90 minutos o correr los 120 minutos o correr lo que tenga que correr. No solamente tus ganas, sino actuar yo como profesional. No, al fin de cuentas el fútbol también es espectáculo. Yo creo que los que seguimos el fútbol lo seguimos por eso. Y creo que también en la responsabilidad del fútbol femenino es brindar ese espectáculo como tal. ¿Cómo? Bueno, teniendo jugadoras físicamente mejor preparadas, que a la hora de entrenar se profesionalice también su juego en cuanto a esquema táctico y que realmente se pueda ver un trabajo y no como yo he escuchado un muy mal comentario de que son chavalas corriendo detrás de una bola, ¿verdad? Y que también la gente pueda observar eso, que se empieza a profesionalizar, y yo creo que también por ahí la gente se va a enganchar, más ahora que tenemos a Heredia de la Liga y Saprissa, que son los equipos que tradicionalmente han movido más afición, que creo que al identificarse solo por tus colores y por tu equipo, también volvés a ver al equipo femenino y también querés que gane tu equipo femenino, aunque, o sea, si ahora se juega el clásico
Yo no estoy, creo que no hay ningún sapricista que diga, no me importa, no, tenemos que ganar la liga. No importa que hay que ganar. Exacto. Y se me olvida también, no solamente de parte de las jugadoras y el cuerpo técnico y la organización, sino es de parte de los comunicadores, ¿verdad? Esto que estás haciendo vos, de hablar de fútbol femenino. Hay montones de plataformas en redes sociales que hablan de fútbol femenino. De hecho, yo estoy en un proyecto que se llama Fútbol Femenino CR, donde todos los lunes tratamos de invitar a alguien que hablemos de fútbol femenino, hablar de la tabla de posiciones. Al fin y al cabo, la gente consume lo que se les da. Si en los Juegos Olímpicos solo me ponen fútbol, entonces la gente solo va a hablar de fútbol. Pero si en los Juegos Olímpicos se me ponen de tiro al arco, me ponen de triatlón, me ponen de natación, entonces la gente va a querer hacer esos deportes también. Entonces yo creo que los medios de comunicación todavía lo pueden hacer mejor, ¿verdad? Ver mujeres comentando fútbol, no importa el género, ver hombres comentando el fútbol, no importa el género también, ¿verdad? Ya sea fútbol femenino o masculino, eso hace que la gente tenga más conexión con eso. Creo que también el tema de la profesionalización del fútbol femenino va también muy ligado con el tema de actitud de las futbolistas, de los dirigentes, de entrenadores, o sea, todo es un cúmulo de cosas que tienen que ir hacia lo positivo, pensando precisamente en que el deporte trate de llegar a un buen puerto. Me explico. A ver, hemos leído, hemos escuchado de muchas cosas que suceden tal vez detrás del fútbol femenino que no son tan públicas, que tal vez, yo no sé si los mismos equipos, evidentemente por un tema de imagen y demás, tapan y pues creo que obligan o hacen pensar de que involucrarse como jugadora, involucrarse como dirigente, involucrarse como entrenador puede llegar a ser un poco peligroso. A ver, el fútbol femenino se caracteriza porque las jugadoras inician desde muy jóvenes, ¿verdad? Ya hemos visto chicas de 13, 14 años en primera división, porque al carecer de mercado no tenemos tampoco esta posibilidad de que las futbolistas, evidentemente por un tema económico, no se pueden sostener ya con 30 años. Son casos muy específicos, sí los tenemos, pero no es pues, la constante. ¿Qué crees que pasa? ¿Por qué suceden estas situaciones y por qué a veces de pronto y se llega como como a manchar un poco, como a que caiga esta nube negra sobre el fútbol femenino? Ok, vamos a ir poco a poco. Este tema es bastante interesante y creo que lejos de exponer o solo tachar ciertas cosas, como vos decís, es buscar soluciones y creo que es lo que ha ido sucediendo estos últimos años. Lamentablemente el fútbol femenino, como vos lo has dicho, se conoce por mujeres que nada más van detrás de la bola, mujeres que son lesbianas y mujeres problemáticas, ¿verdad? Eso era lo que realmente uno escuchaba, o marimachas, o todos los comentarios grotescos que vos puedas imaginar. Eso es el fútbol femenino, o eso era el fútbol femenino hace muchos años atrás. Lamentablemente, ciertas o pequeñas cosas hacen que la gente que no quiera conocer más sobre el deporte cambie de parecer. Lamentablemente, hace muchísimos años el fútbol femenino se veía como un deporte amateur o un deporte para saltar a otro deporte más, a otra selección o buscar una oportunidad para ser entrenador de fútbol masculino, sin conocer realmente qué es el deporte del fútbol femenino, que realmente son mujeres que quieren jugar, mujeres que quieren entrenar, mujeres que quieren aprender, ¿verdad? ¿Qué pasaba hace mucho tiempo? Pasaba que entrenadores tapaban estos problemas que vos decís, que no solamente pasan en el fútbol femenino, pasan en todos los deportes. De hecho, podemos comentar lo que está pasando con Simone Biles en Estados Unidos, que fue abusada por su doctor, ¿verdad? Y ella lo tuvo que callar por muchísimos años. Pues realmente, y Michael Phelps también habla de situaciones de abuso.
y puedo hablar de millones de atletas que han pasado por lo mismo. Lo que pasa es que en el fútbol femenino se tacha y se piensa que solamente pasa ahí, ¿verdad? Entonces yo creo que pasaba antes. Entrenadores que no paraban algunos abusos o entrenadores que se hacían la gota gorda, como dicen, ¿verdad? Donde los camerinos, que es un ambiente muy pesado, sigo diciendo, no solamente en el fútbol femenino, pasan o suceden cosas, los entrenadores y entrenadoras no lo paraban, ¿verdad? O en medios partidos se pasaban de la raya, habían toqueteos, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que ha pasado en estos últimos años ha sido que las jugadoras han empezado a hablar, ¿verdad? Y bueno, el año pasado hubo unas 3, 4 jugadoras que hablaron sobre los abusos que pasaron y la federación, en mi parecer, creo que tomó una buena opción de investigar primero y luego juntarse con el INAMU y crear estas estrategias de no al abuso, ¿verdad? Y cómo se tienen que proteger a las jugadoras, que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque entonces estábamos creando jugadoras inestables, jugadoras con carencias mentales, que todo eso se refleja al juego. Y con respecto a que si las jugadoras son lesbianas o no son lesbianas, ¿verdad? Que es algo que asusta un montón. Yo creo que eso está no va a importante. Exactamente, eso es lo que yo quiero comentar. O sea, realmente es algo cultural, ¿verdad? Y lamentablemente han habido entrenadores o entrenadoras que se meten a un deporte y toman decisiones porque que sos lesbiana, que no sos lesbiana, que te gusta el chocolate o te gusta la leche, no me importa. Realmente es como yo soy de jugador. Entonces yo creo que culturalmente Costa Rica ha mejorado en esto y también las jugadoras se han puesto enfrente y han dicho, bueno, ustedes ya saben que soy buena, bueno, soy gay, ya, listo, sigamos la siguiente página, ¿verdad? Que eso ha hecho que no es victimizar porque soy gay, entonces me tienen que tratar de una forma diferente, no, es dejemos el chisme y enfoquémonos a lo que realmente funciona, poniendo en perspectiva o haciendo una unión a esto que realmente igual no pasa solamente en el fútbol femenino de Costa Rica, a nivel olímpico, como más de 136 jugadores de las Olimpiadas se declaran abiertamente gay y no es para decir pobrecito, no, es realmente para que no se metan en este tema, es lo que funciona, y abrirle los ojos a todas esas personas que están del otro lado de la cámara y decirles, no están solos, no te va a pasar nada, no vas a sufrir, que fue lo que realmente muchas de nosotras sufrimos hace muchos años. Cuando uno se declara abiertamente gay y no te ponen a jugar porque sos de la comunidad, bueno, tal vez otras personas que me seguían a mí decían, no, ¿para qué me voy a meter al fútbol si voy a sufrir lo que sufrió la otra persona? Pero estos espacios crean para decir, está bien y no va a pasar nada y estamos luchando para esto, y creo que muchas personas como yo luchan para que personas no sufran lo que sufrimos hace años atrás. Creo que como lo decís, es un tema muy cultural. A ver, el fútbol en general creo que ha sido muy machista durante mucho tiempo. El deporte, pero sí. Uh-huh. Sí, a lo que me refiero es que, por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba adolescente y jugaba fútbol, golpearme y tal vez te barriste y te raspaste o no sé, y escuchar a tu entrenador decir, levántese, no sea maricón. Conducta 100% machista, ¿verdad? Por supuesto. O usted, por ejemplo, a mí me pasaba, yo siempre he sido alto, vaya y use ese cuerpo de hombre que tiene y empuje al otro, gánele. Este tipo de actitudes, yo creo que el fútbol femenino tampoco lo escapa, ¿verdad? Y el hecho de tener, imaginémonos, un entrenador machista, como normalmente podría ser, o se podría entender por lo mismo, porque el fútbol nuestro ha tenido mucho eso siempre, qué difícil para una futbolista que está tratando de concentrarse en entrenar, en prepararse, en mejorar, porque quiere
y tiene objetivos a nivel deportivo y que se vean cortados por el pensamiento de un entrenador que porque se encontró una jugadora o se dio cuenta de que una jugadora era lesbiana, no, entonces no te voy a poner a jugar o te voy a exigir o te voy a exponer frente al equipo, porque eso ha sucedido. Ha sucedido y yo creo que ha parado, y eso es esa misma visualización que nosotras mismas hemos empezado a decir, esto fue lo que pasó, ya no va a volver a pasar, y nos hemos unido y hemos dicho por qué nos tienen que tratar diferentes, y me parece fenomenal el montón de jugadoras que se han abierto hacia los medios de comunicación, y se han mostrado como personas, ¿verdad? Y cuando hablamos de profesionalización del fútbol femenino es también estudiar el fútbol femenino. No es lo mismo un entrenador de fútbol femenino que está preparado para el fútbol femenino que vaya a agarrar un equipo de baloncesto masculino o un equipo de baloncesto femenino. Las necesidades son completamente diferentes. ¿Qué es lo que necesita la jugadora tica? ¿Qué es lo que necesita Paola Alvarado? ¿Qué es lo que necesita Saprissa femenino, por decir un ejemplo? Eso es una profesionalización del deporte. No solamente es deme un contrato, no, es sentarme y decir cuáles son las necesidades que necesita para poder nosotros ganar como equipo. No es saber qué tipo de comida te gusta, qué tipo de comida no te gusta, no, es saber cómo vamos a mejorar en conjunto, ¿verdad? Claramente, muchísimas jugadoras no tuvieron la oportunidad que están teniendo las jugadoras de hoy en día, ¿verdad? Que ha sido no enfocarse en ocultarse en su orientación sexual, ¿verdad? Sino que se han enfocado en el fútbol. Pero eso no hubiera sucedido si muchas no nos hubiéramos parado. Pero las futbolistas también colaboran, o sea, porque, a ver, el comportamiento humano como tal es muy complicado y las relaciones personales en general son muy complicadas, ¿verdad? Por supuesto. Las futbolistas colaboran. Ahí es donde yo digo que todos y todas tenemos que poner de nuestra parte, ¿verdad? Si nosotras queremos que el fútbol femenino mejore, nosotras tenemos que mejorar también como formadoras, y las jugadoras también tienen que mejorar en ciertas actitudes o ciertas es saber dónde estamos, ¿verdad? Creo yo y esperaría que ciertas actitudes que pasaban hace muchísimos años, no solamente en el fútbol de Costa Rica, no estén sucediendo, ¿verdad? Como los chismes o las conversaciones que habían hace muchísimos años. Nunca se me va a olvidar una vez que Ricardo Rodríguez llegó y nos contó que el entrenador de Estados Unidos se le acercó y le dijo, vos también tenés problemas de que las jugadoras se pasan de cuarto en cuarto. Y Ricardo dijo, mira, yo pensé que eso lo había sido en Costa Rica, ¿verdad? Y estamos hablando de hace 10, 15 años. Pero eso no solo pasa en el fútbol femenino, Eric, eso pasa en todo lado. O sea, si se habla que en el 2014 en Brasil sucedió, ¿verdad? Hemos escuchado mucho y sucedió, pero entonces es algo que nosotros como jugadores tenemos que tomar la decisión, o ellas como jugadoras, porque en ese momento yo no estoy jugando, tienen que ya empezar a tomar decisiones. ¿Esto es profesional, sí o no? ¿Tomarme una Coca-Cola es profesional, sí o no? ¿Tomarme una cerveza es profesional, sí o no? ¿Pasarme de habitación es profesional, sí o no? Y si hago algo y la entrenadora no está de acuerdo, pues entonces decir, no importa el nombre y sacarlo, ¿verdad? Lo que falta es como enfocarse, ¿verdad? Porque creo que cuando tenés claros tus objetivos y estás en una institución jugando, queriendo tu mejora personal, ya sea porque quieras conseguir algún contrato que te permita vivir del fútbol o porque ya netamente deportivo quieras alcanzar algún campeonato, ser la goleadora del equipo o del torneo. Creo que cuando los objetivos están claros y están primero, todas estas cuestiones creo que pasan a un segundo plano. Tal vez ahí es donde yo me refería a que de ese lado también se necesita una profesionalización por parte del futbolista. Se necesita de forma integral. Es absolutamente todo. Y vos ves donde las jugadoras son una, y cuando se van al extranjero y cuando regresan a la selección es completamente diferente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no podemos hacer exactamente eso aquí? Se van con mejor biotipo en cualquier deporte.
se van a estudiar, regresan, vienen con mayor actitud, mayor naturaleza, mayor integridad, más enfocados. Entonces, ¿qué nos está haciendo falta para nosotros poder crear esas jugadoras aquí en Costa Rica? Y no solamente, estamos hablando de fútbol femenino, pero soy apasionada del deporte, soy educadora física y deseo que que Costa Rica tenga 1000 atletas olímpicos, pero entonces esas son las preguntas que realmente nosotros necesitamos como profesionales para poder empezar a mejorar, porque en eso estamos fallando, en esa transición de ser un jugador semiprofesional a jugador profesional, que aquí no lo tenemos. Yo también pienso a ver, viendo también el tema de nuestra idiosincrasia, que ha sido muy, muy complicado, creo que lo pudimos ver en las pasadas elecciones, donde un país completo se polarizó por un tema de gays y no gays, que me parece, creo, por mucho el menor de nuestros problemas como sociedad, si queremos pensar en país. Yo trato de pensar en el padre que tiene una hija que quiere ser futbolista, que probablemente sea heterosexual, y que el padre diga, no, porque no sé qué me voy a encontrar ahí. ¿Cómo luchar desde adentro, como institucionalidad, si se quiere, del fútbol femenino, para ir eliminando todo este tipo de cuestiones que evidentemente no ayudan en nada, que deberían pasar a un segundo plano y que no deberían quitarle ni la ilusión a una joven que quiera ser futbolista, y probablemente no quitarle al fútbol femenino talento, porque podemos encontrarnos tal vez chicas muy buenas que no se están involucrando por el pensamiento de un padre que no quiere que su hija se haga gay, ¿verdad? Y bueno, para ser más inclusivo, un papá o una mamá que quiera decidir. Sí, padre me refería en general, ¿no? Sí, no, pero está bien. Yo creo que, y lo digo así porque mi mamá fue la primera que dijo, Paola, usted, aunque me apoyaron absolutamente todo el momento, ¿verdad? Pero escuchar a mi mamá era como, yo cada vez que entregaba a mi hija a los entrenamientos sufría, ¿verdad? Y eso es lo que realmente no debería nunca suceder. Estamos hablando del deporte, estamos hablando de salud, estamos hablando de un desarrollo integral para una persona futuro, ¿verdad? Entonces no tiene que haber sufrimiento. Yo creo que ahorita lo que nos tendríamos que enfocar es en que cuando una mamá o un papá vaya a poner a su hija a un entrenamiento de una liga menor, que se vea organizado, que se vea una zona segura, que sea como ir a entregar a su hija a la escuela, ¿verdad? Cuando vos vas a la escuela, vos ves a la mamá, al papá, a la abuela, al tío, entregar a su hija de una forma segura, saber de que va a estar 8 horas metidos en un lugar ¿verdad? Donde va a estar bien. Entonces yo creo que ese es el mismo sentimiento que nosotros tenemos que crear. Yo soy firmemente, o mi filosofía de vida y la parte laboral es crear experiencias para las personas y que sea una experiencia positiva. Entonces yo creo que nosotros como fútbol femenino tenemos que crear esa experiencia positiva para el padre o la madre familia que quiera poner a su hija a practicar lo más bello que hay en este mundo, que es el fútbol, y que no solamente sea para la familia, sino que sea también una experiencia positiva para ella, que dentro de 10, 15, 20 años esté sentada aquí diciendo lo mejor que yo pude haber hecho fue haber jugado fútbol. Y por eso, diciendo esto, yo me dejo de pelear con el fútbol, ¿verdad? Que fueron muchos años que yo estuve peleada por todas estas situaciones que hemos estado hablando, y dije, realmente, sí, hubo nubes negras, hubo momentos difíciles, pero al fin y al cabo, por más que yo quiera tapar el sol con un dedo, la experiencia positiva más grande que he tenido en mi vida fue el fútbol. Entonces, ese es el sentimiento que el fútbol femenino le tiene que dar a esas familias. Y yo creo que, a ver, el responsable de todas estas situaciones no es el fútbol. Es gente que ha llegado, que igual no importa si era entrenador de fútbol, pudo haber sido maestro de escuela, pudo haber sido chofer de autobús, pudo haber sido policía, lo que sea. Son personas que tal vez su moral pues no está
también definida a lo que la sociedad necesita y que han aprovechado su posición de poder para crear situaciones hasta traumatizantes para una persona, y esto, insisto, no es culpa del fútbol. No es culpa del fútbol, y por eso lo puse a colación, que es totalmente diferente, no es en nuestro país, es otro deporte. Simone Biles es la referente de gimnasia a nivel mundial. Está la historia. Exacto, es una mujer impresionante. Y está hablando, ¿verdad? Se creó ese morbo de, uy, se lesionó el tobillo, ¿no? Y ella llegó, se sentó y dijo, tengo problemas de salud mental por esto y esto y esto y esto. Entonces nos está gritando, nos está diciendo, hablen, porque es la única forma de poder mejorar. Y por eso, de una forma muy, creo yo, profesional, hablo de que sí, pasó, ¿verdad? Hubo abuso de poder, hubo toqueteo, hubo homofobia, ¿verdad? Pero nada hago yo quedándome en la casa, o nada hago yo exponiendo esto sin dar una solución. Porque sí, se lleva muchísimos años sanar una herida, ¿verdad? De algo hermoso que es el fútbol, y recordar que no pasa, o sea, puede pasar en el deporte, en la música, en el arte, en cualquier área de la vida. Y lo único que pido es que la gente que quiere venir al fútbol femenino es que venga a aportar, que venga a traer conocimiento y que estudie de qué es el fútbol femenino, porque no es justo que muchas mujeres estamos luchando para que esto sea profesional y venga muchísima gente a echar a perder un proceso enorme que ha tenido el país en el fútbol femenino. Yo creo que es importantísimo esto, ¿verdad? Que a pesar de que han sucedido cosas, que se toque el tema, se hable, se haga visible, precisamente con la intención de que las cosas mejoren. Yo creo que ocultándolo no hacemos nada, porque ahí se va a quedar, y cuando ya pase el burum bum, si se quiere, y pase de moda todo este tema, volverá a suceder. Yo creo que entre más visible hace también que este tipo de personas que se intentan acercar al ámbito que sea, pero en este caso que estamos hablando del fútbol femenino, a hacer daño, lo piensen dos veces, y creo que es súper importante. Creo que también, como lo ha vivido el país, estamos en una etapa en la que la gente se está dando cuenta de que tenemos talento, de que probablemente nuestra selección femenina versus nuestra selección masculina versus sus rivales está tal vez hasta mejor. Entonces le está dando más pelota. Ya tenemos futbolistas que han llegado a nivel internacional, que han conseguido cosas, que se están preparando para ir a rendir, no solo a participar en ligas importantes. Y lo que está sucediendo acá en nuestro país con equipos importantes como Saprissa, la Liga Heredia, igual está Dimas, está Sporting, está Pogosí, está Suba, que es el más reciente. Y ahí estás diciendo todos los equipos del fútbol, o sea, eso es súper interesante, porque estás diciendo, estos equipos están haciendo algo, y son los 8 equipos Exacto. que están en la liga. Eso indica que lo estamos haciendo bien. Vamos en crecimiento. Yo creo que hacia eso quiero encumbrar esta conversación ya para ir finalizando. Se han hecho las cosas bien. ¿Qué nos falta? Hablando propiamente de ahora sí meter ese pase en esa diagonal para que venga el delantero, la delantera en este caso, a cabecearle y a meter el gol. ¿Qué nos falta, Pau? A ver, yo creo que para no ser tan repetitivos, siempre en esta respuesta es ser profesional. Yo creo que nos hace falta creer de que sí podemos hacerlo. Alguien por ahí me compartió un artículo que pusieron a, si no me equivoco, comentaristas y a personas que saben del fútbol, y les pusieron un partido de mujeres y un partido de hombres, pero sin saber que eran mujeres y eran hombres. Eran 2 partidos de fútbol, y al final del partido del fútbol ellos tenían que dar un análisis de cuál era la diferencia entre uno y otro. No hubo diferencias. Y después de esto le dijeron a los comentaristas, unas expertas en fútbol, ustedes acaban de analizar un partido de fútbol de mujeres y un partido de fútbol de hombres, y no hubo diferencia. Entonces no hay por qué crear diferencias donde no las hay.
El deporte de fútbol femenino es sumamente exitoso, tiene un estilo de juego súper interesante, fair play, mayor tiempo efectivo de juego. Súper competitivo. Es súper competitivo, entonces es creer y creérnoslas. Basta decir cuando lleguen los patrocinios, no. Yo creo que también... Es nada más creer de que sí podemos hacer estas cosas y tener un poquito más de confianza y dejar de lado un poquito lo que pasó. Creo que ahorita lo que se pudo ver también con la campaña de lanzamiento del uniforme del Saprissa, por ejemplo, que se hizo un gran trabajo y se tomó, por ejemplo, a María José Brenes como parte del estandarte y el lanzamiento. Y recuerdo ver aficionados, por ejemplo, decir qué bien que tenemos a Mariano Torres y a María José juntos, al mismo nivel, con la misma camiseta, con el mismo entusiasmo, y eso la gente lo agradece y la gente lo percibe también. Creo que si queremos hablar también de la profesionalización del fútbol femenino, tenemos que hablar también de cómo la gente se tiene que involucrar como aficionado, cómo nosotros los medios también tenemos que darle más visibilidad a los resultados, a los partidos, a las convocatorias, a las situaciones que se vayan dando, porque solo así vamos a poder entender todos en general como sociedad de lo preciado y de lo valioso que tenemos como fútbol. Y voy a hacer una crítica a los medios de comunicación, principalmente a los de radio, ¿verdad? Dale, aquí estamos. Es súper interesante que la Liga Femenina tenía cuatro jornadas, ¿verdad? Y me hizo un montón de gracia en tu programa el lunes, y dijeron, ahora sí, inició el torneo de fútbol nacional. Puña, yo estuve a punto de llegar y mandar tu mensaje, no fuiste vos el del mensaje, y decir, puña, pero tenían 4 semanas para poder hablar de fútbol femenino. Denos un día, y si no tienen conocimiento, porque está bien no tener conocimiento, llamen a gente que sepa de fútbol femenino y regálenos 10 minutos, 20 minutos para decir, por lo menos, este fue el resultado del fútbol femenino. ¿Por qué? Porque la gente que está escuchando o tiene ya una plataforma, entonces empieza a decir, puña, bueno, perdí en hombres, pero gané en mujeres, ¿verdad? Pero es simplemente, es un cambio pequeño, nada les cuesta regalar 10, 15, 20 minutos y después puede ser que sea 1 hora de hablar un poquito de fútbol femenino. Y voy de nuevo, si no saben hablar de fútbol femenino o no quieren hablar de fútbol femenino, porque está bien, porque yo no quiero hablar del tiro al arco, yo no quiero hablar del triatlón moderno, yo quiero hablar del fútbol femenino, inviten a gente a que hable, hay gente apasionada hacia esto, y tengo que darle un aplauso a Melissa Alvarado y a Adriana Hernández, que son personas que ya son referentes, ¿verdad?, del deporte en el medio, y ahora ellas mismas han traído a la gente a seguir el fútbol femenino y han hecho programas de fútbol femenino y han invitado y han empezado a escuchar historias del fútbol femenino. Y no solamente la mujer sabe hablar de fútbol femenino, también puede hablar de fútbol masculino, pero es eso, es empezar a dar pequeños espacios. Ese comentario que yo no estoy diciendo, uy, me voy a morir, ¿verdad? Porque dijeron ahora sí empieza el torneo, pero son comentarios que pueden hacer la diferencia. No, y como se dice popularmente, esquinean, ¿verdad? Sí, es como no tenemos nada que hablar, ok, hablemos de fútbol femenino, pero ahora sí empezó el torneo de primera división. Como vos lo decís, yo creo que también hay que reconocer, bueno, el trabajo, por ejemplo, que hacen los colegas de TV+, que son los que se han encargado de poner en pantalla los partidos. En todas sus redes sociales. El mismo Teletica, que ya ha tirado partidos de primera división en horario estelar de domingo para que la gente también tenga la oportunidad de escucharlos. Me voy a echar flores aquí en Monumental, que tenemos el espacio de Hablemos de Fútbol Femenino también. Por supuesto. Donde son bueno, y a nivel de redes, ni para qué contarte, hay un montón de podcasts, de micros, de transmisiones en vivo también, que se han dedicado precisamente a darle este espacio que se merece. Ahí es donde nosotros también, y yo lo hago como mea culpa acá de los medios, también necesitamos también tener un poco más. Acá en Monumental, por ejemplo, recuerdo que transmitimos mucho del Campeonato Nacional cuando estaba Shelly Cruz. Por supuesto. Por eso no quiero checar el tema de la pandemia, pero no. Igual podemos y más. Es parte de... Aquí en Monumental está Lore Bogantes. Ella
estuvo conmigo la semana pasada, riquísimo hablar con ella de fútbol femenino. Son personas que le apasionan. No hay que salir a buscar. En los mismos medios hay mujeres y hay hombres que siguen el fútbol femenino. Y de nuevo, la pandemia pudo haber bajado mucho todo y sabemos que el fútbol es negocio, ¿verdad? Y hay que consumirlo, pero si vamos poco a poco, no necesariamente se debe empezar con un proyecto gigantesco, pero se puede empezar por programas donde se hable de fútbol y decir, mira, la liga ganó, Saprissa perdió, Heredia ganó, gracias, pura vida. Sí, por lo menos referenciarlo para que también la gente esté pendiente. Yo creo que, a ver, esto es necesario, estos espacios también donde tenemos la oportunidad de conversar, pues son ricos en el sentido de que también le da a la gente un poquito más de visión de lo que sucede y de cómo ha surgido y demás. No será el único programa probablemente que tengamos de esto. Nos gustaría, bueno, a mí me gustaría también tener a futbolistas activas en este momento, supuesto, para que nos cuenten cómo ha sido su experiencia ahorita, ¿verdad? Porque vos nos contaste ahorita lo que viviste cuando no había tanto, lo que se vivió antes. Y ahorita pues necesitamos también conocer un poco, entonces probablemente en algunos episodios, porque tenemos, como les hemos contado, diferentes temas que vamos a tratar acá en el programa, pero no será la última vez probablemente que conversemos de esto, porque es necesario hablar también de estos temas. Y bueno, agradecerte, Pau, por haber estado con nosotros acá. No, muchísimas gracias, más bien, y de verdad que yo les hablé del antes, les hablo como una persona apasionada del fútbol y una persona que está haciendo ya algo para hacer cambios, porque de nada sirve llegar aquí y decir esto no se está haciendo y no ponerme la camiseta para poder decir en 5, en 6 años logré o logramos hacer algún cambio. Y de verdad los invito a todos a seguir el fútbol femenino, a todas las familias, buscar esos lugares seguros para crear experiencias en todas esas chicas que tanto les apasiona el fútbol femenino. Gracias, Pau. Recuerden nuestro programa domingos 6 de la tarde por Canal 2. También estrenamos en nuestro canal de YouTube el domingo a las 6 de la tarde. Y la siguiente semana del estreno pueden escuchar el episodio ya, o lo pueden tener disponible en todas las plataformas digitales para poder escucharlo en su versión de audio. Nos vemos la próxima semana. Que la pasen bien. Yo soy Eric Gassman. Chao.